8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al señor concejal de Quito, Michael Aulestia. Ayer leíamos un comunicado en donde planteaba el concejal Michael Aulestia la suspensión del cobro de la casa de recolección de basura hasta garantizar un cobro justo. Hemos visto casos, la casuística, en donde evidentemente hay una exageración, especialmente en los condominios, por el cobro de esta tasa de recolección de basura, que hoy aparece en la planilla. En la parte final dice valor total, orden de cobro de la tasa de recolección de basura. Estos hechos que van mucho más allá de un incremento razonable, en donde se ha mencionado que incluso rebasa 100, 200, 400% entre lo que pagaban el año pasado y lo que hoy pagan. ¿Qué ha venido a significar esta ordenanza aprobada en el Consejo Municipal para el cobro de la tasa de recolección de la basura? Señor concejal Michael Aulestia, buen día. Buenos días, Miguel, un gusto compartir con ustedes y un saludo cordial a los quiteños. Mire, Miguel, el año pasado, en el mes de octubre del año pasado, la empresa eléctrica Quito hacía conocer al municipio que ya no iba a tener este contrato de la recaudación de la tasa de recolección de basura. Esto más o menos, Miguel, le representa a la ciudad mensualmente esta recolección como 6 millones de dólares, esta recaudación, 6 millones de dólares mensuales. En ese momento el Consejo Metropolitano, lejos de buscar las soluciones, las fórmulas, encontrar cuál sería la mejor solución frente a esta decisión que tomó la empresa eléctrica Quito y el Ministerio de Energía, lo que hizo es discutir una resolución en el Consejo en la que se rechazaba la actitud de la empresa eléctrica Quito, es decir, perdió el tiempo desde octubre del año pasado el municipio. Al apuro, en el mes de diciembre, una propuesta del alcalde Muñoz, al tener esta facultad exclusiva y privativa de que él es el que puede reformar los tributos en el municipio de Quito, presenta este proyecto de ordenanza y se lo tramita en la Comisión de Presupuesto. El 22 de diciembre del año pasado, con mi voto en contra, aprueban este proyecto de ordenanza en el que hacen una nueva fórmula para ajustarlo a que se recaude a través de la planilla de el agua potable, del servicio de agua potable. Lo que se ha manifestado es que al menos 2 meses el municipio de Quito tuvo que subsidiar este servicio que se da a la ciudad. Al menos fueron 12 millones de dólares que el año pasado, por esta pérdida de tiempo que tuvo el municipio y la corporación municipal, subsidiar el servicio de recolección de basura. Ahora bien, esta ordenanza aprobada el 22 de diciembre del año pasado rige y comienza a llegar las cartillas desde el 1 de febrero a los ciudadanos quiteños. Ahí tenemos una complejidad, Miguel. Quiero que los quiteños puedan graficar qué es lo que ha sucedido. Cuando nosotros tenemos un universo de 1.100.000 abonados en la empresa eléctrica Quito, ese valor de los 6 millones que se recaudaba estaba distribuido de tal forma de que en una residencia se pague entre 5 y 20 dólares más o menos, de acuerdo al consumo de energía eléctrica, la tasa de recolección de basura. Y se hacía alguna diferencia en los temas de planillas comerciales. Cuando en la empresa de agua potable tenemos cerca de 750,000 abonados, hay una diferencia real de 400,000 abonados entre la empresa eléctrica Quito y la empresa de agua potable. ¿Qué es lo que hace el municipio de Quito y el Consejo Metropolitano al aprobar esta ordenanza? Es de que se ajuste esta fórmula al consumo por metros cúbicos en agua potable. Y como ustedes conocen, los quiteños que nos están escuchando, muchos de los domicilios, conjuntos, edificios tienen un solo medidor, Miguel. Y recuerde usted que la tarifa por
el consumo de agua potable varía de acuerdo al rango de consumo, que pueden ser en un hogar, esto es más o menos entre 15 y 20 metros cúbicos mensuales, pero si tenemos un solo macromedidor de agua potable en un edificio, es evidente que este valor se va a disparar, y si se consume demasiado, se van a tomar estos valores como si fuese un medidor comercial, y eso es lo que está sucediendo ahora. Hemos recibido denuncias en las redes sociales, los medios de comunicación también han receptado estas denuncias sobre valores de hasta el 2.300% que han subido desde este mes de febrero. 2.300%. Claro. Ciudadanos que pagaban entre 10 y 15 dólares, ahora les ha aparecido en la planilla cerca de 150, 160, 200 dólares a pagar en la planilla de agua potable. Esto, digo, no se conduele para nada con la economía de los quiteños, no se conduele para nada con la economía de los ciudadanos. La fórmula está mal planteada, Miguel. Hay diferentes reclamos. Hemos visto cómo entre 100 y 150 personas acuden diario a la empresa de agua potable a presentar sus reclamos formales, y ante ello, Miguel, yo he solicitado que el alcalde de Quito revise y suspenda este cobro. Mire usted lo que sucedió a principios del año cuando se daban estos reclamos de ciudadanos que habían pagado en exceso el impuesto predial, y ahí se reconoció por parte de la administración que hubo un error de cálculo en el impuesto predial. Acá podríamos estar enfrentando no solamente la mala fórmula que se colocó en la ordenanza de diciembre del año pasado, sino también que podría existir un error de cálculo, y para esto hay mecanismos que el Código Tributario ya los prevé. Uno de ellos, por ejemplo, el 146 del Código Tributario, que le permite a la administración hacer una revisión de oficio cuando hay un error de cálculo. Eso por un lado, Miguel. Pero cuando hay voluntad, decisión de que los ciudadanos se sientan conformes en el servicio que reciben y el servicio que pagan, el alcalde de Quito bien podría suspender este cobro hasta que se esclarezca si se está cobrando en exceso, si se está haciendo un cobro indebido, o en definitiva una reforma inmediata a esta ordenanza que a los ciudadanos quiteños les está causando malestar. ¿Y qué ha dicho el alcalde de Quito? Bueno, tengo que decirle, Miguel, y esto también a los quiteños, es lamentable que el alcalde, lejos de preocuparse por los problemas que están atravesando los ciudadanos de Quito a causa del municipio, esté preocupado, por ejemplo, en ir a ruedas de prensa en torno a los lineamientos de su partido, irse en contra de una ley que ha sido un proyecto de ley que ha sido propuesto por el presidente Noboa y ahora mismo está tramitándose en la Asamblea. Y lejos de responder a los requerimientos que hacen los ciudadanos quiteños, lo que ha manifestado es que al menos en todo el mes de febrero él no revisará ni suspenderá este cobro que se está dando y que está siendo parte del malestar de los quiteños. Ahora, el problema, concejal Michael Aulestia, es el cálculo que radica en que la facturación se concentra en viviendas compartidas y grandes complejos habitacionales. A ver, ese es uno de los problemas que se presenta actualmente, Miguel. Por eso es que yo hacía esta referencia en torno a los medidores y estos macromedidores que hay en conjuntos habitacionales, en edificios. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema sí podría estar presentándose, Miguel, en torno a un mal cálculo en la fórmula que aprobó el Consejo Metropolitano en la ordenanza de diciembre. Por eso es importante, Miguel, activar los mecanismos que prevé el Código Tributario, activar los mecanismos que prevé el Código Municipal, y en definitiva, al ser una potestad privativa que tiene el alcalde, el Ejecutivo, el alcalde Muñoz,
de hasta pensar en una reforma a esta ordenanza que ahora mismo está causando perjuicio. Yo no puedo entender cómo en la ciudad no se puedan condoler de la economía que ahora mismo están viviendo los quiteños. Y estas declaraciones irresponsables del alcalde, que al menos en todo el mes de febrero no va a revisar esta tarifa, resulta irresponsable, resulta reprochable para los ciudadanos que ahora mismo están reclamando, porque lo que va a pasar, Miguel, es que los ciudadanos no van a cancelar estos valores exorbitantes que ahora les están apareciendo en las planillas de agua potable. Si hay un mal cálculo, como usted ha señalado, ¿por qué no hay la sensibilidad para por lo menos revisar, rectificar y volver a imponer la tasa de recolección de la basura? Lo que pasa, Miguel, es que aquí hay una lógica y una dinámica de confrontar permanentemente con el gobierno nacional, y de confrontar, y en medio de esta confrontación el perjudicado es el ciudadano. Mire que esta decisión por parte del Ministerio de Energía, y luego que la empresa eléctrica Quito lo materializa, es dada después de que la propia ley manda de que no se puede indexar los valores de la tasa de recolección de basura con el consumo de energía eléctrica. Y cuando sucede esto, parecería que es hasta a propósito que quieren causar este malestar, y las declaraciones del alcalde Pavel Muñoz han sido: esto nos provocó el gobierno, y es el gobierno al que deben responsabilizar. Pero lejos de finalmente asumir, el golpeado es el usuario. Así es, lejos de asumir esta responsabilidad que tenemos desde el municipio de Quito, lo que se hace es señalar con el dedo, y allá hay que reclamar y acusar, y no se plantean soluciones. Por eso le digo, Miguel, en esta dinámica de la confrontación innecesaria, estéril con el gobierno nacional, los perjudicados terminamos siendo los ciudadanos. O sea, se vuelve político más que de administración de la ciudad. Se convierte en político. No se maneja de una forma técnica y objetiva como debería ser el cobro de la tasa de recolección de basura. Mire los problemas que hemos tenido que enfrentar, Miguel, en la propia empresa Emaceo, los problemas que se ha tenido que enfrentar en torno a la recolección de basura en la ciudad. Son varios los temas que deberíamos abordar en torno al tema de la basura, pero uno de ellos es que primero el municipio de Quito tiene que garantizar el servicio a los ciudadanos, y luego que ese servicio sea efectivamente cobrado a los ciudadanos y no en exceso. Incluso, concejala Orrestia, una es la tasa de recolección de basura que hoy se cobra en la planilla del agua potable de Quito, sino también este servicio que sí se ha visto, hemos verificado que no hay una recolección de basura normal. No están pasando los horarios, incluso se ha dejado para el siguiente día en algo que ha sido periódico, la recolección de basura, y esto afecta a las urbanizaciones, a los barrios. Y mire usted en lo operativo, Miguel, cómo causaron este daño a la empresa Emaceo cuando uno de sus exgerentes, que tuvo que renunciar en su momento después de que en el Consejo Metropolitano decidió mentirle al Consejo, cuando hicieron y triangularon otro proceso de contratación para adquirir camiones recolectores de basura, y estos camiones no cumplían con las condiciones técnicas que se requerían para este tipo de servicio. Veíamos cómo en las redes sociales los usuarios, ciudadanos, subían videos de cómo en camionetas trataban de improvisar una recolección de basura en Quito, y estos son los problemas que esta administración ha presentado, y que no son casos aislados, porque podemos ver que es en todas las áreas, en todas las entidades de la corporación municipal, que se ha actuado con negligencia, con poca transparencia, que la ineficiencia de los administradores a cargo de las entidades de la corporación municipal demuestran una bajísima ejecución presupuestaria. Por ejemplo, Miguel, se reclama de recursos del gobierno central, ahora a propósito de este proyecto de ley que ha sido presentado a la Asamblea, cuando el propio municipio de Quito en el 2025 ni siquiera pudo ejecutar 180 millones de dólares en el gasto de inversión. Entonces son las contradicciones que tenemos en torno al pésimo servicio que se da a la ciudadanía, al cobro excesivo en el caso de la tasa de recolección de basura, a la falta de ejecución presupuestaria en materia de inversión que se debería haber reflejado en obra, a la opacidad en la contratación pública, a la triangulación en la contratación
contratación en materia de inversión. Ya tenemos el tema trolebuses, ahora mismo estamos hablando de estos camiones recolectores de basura en la ciudad de Quito. También se contrató con la UNOPS obra pública, o se trató de contratar obra pública en la empresa de movilidad y obras públicas de esta ciudad. Entonces no son temas aislados. Lo que se demuestra es que esta administración no ha estado a la altura de los desafíos que esta ciudad, la ciudad capital, merece. Para pasar a otros temas, en el caso de la recolección de basura no debiera haber sensibilidad mientras se solucionan al menos estos excesos en los cobros, suspender momentáneamente para que se vuelva a cobrar. Hay que pagar la tasa de recolección. Esa debería ser la línea, Miguel. Esa debería ser la sensibilidad y la empatía con la que debe actuar la administración municipal. Insisto, mecanismos hay dentro de la ley para poder suspender esto, y si en definitiva se quiere dar una solución real a los reproches de los ciudadanos, lo que se debería hacer es hacer una reforma inmediata y de alguna forma tener una moratoria en el tema del cobro de la tasa de recolección de basura, porque se está afectando a la economía de los quiteños. ¿Y qué piensa usted? Ahora hablemos de este proyecto urgente en materia económica que está en la Asamblea Nacional en su trámite. Tiene 30 días para aprobar, para reformar las reformas al COTAD, que dispone que el 70% del presupuesto se destine a mantenimiento de infraestructura, obras y servicios, más allá de lo que han hecho muchísimos gobiernos seccionales que han destinado para otros fines los recursos que debieran ir a inversión, concejal Aulesti. Miguel, es lo correcto. Y los ciudadanos tenemos que aplaudir esa iniciativa de esta fórmula que se está cambiando, porque el artículo 198 del COTAD ya preveía de que se gaste al menos del 70% en materia de inversión y el 30% en gasto corriente. ¿Y por qué aplauden los ciudadanos y por qué debemos aplaudir? Porque ahí están nuestros tributos, Miguel, ahí están nuestros impuestos, y le voy a dar una primicia, Miguel. Dentro de este proyecto de ley, entendiendo la dinámica del sector de las juntas parroquiales, de este nivel de gobierno, no van a entrar las juntas parroquiales en este proyecto de ley. Solo va a ser enfocado a las prefecturas y a las alcaldías. Las juntas parroquiales no van a entrar en esto. Por eso ayer me llamaba la atención cuando veía un partido político y sus autoridades de los diferentes niveles de gobierno del país, que estaban 5 y les faltó 1 en esta rueda de prensa. El presidente de la CONAGO, Pare Pichincha, hacía reclamos al gobierno nacional cuando las juntas parroquiales no van a entrar en esto. Pero en esencia, Miguel, ¿por qué es oportuno y por qué es correcto? ¿Cómo hemos visto que alcaldías y prefecturas han destinado ingentes recursos para, por ejemplo, celebrar fiestas? Cuando tenemos prioridades, alguien me decía en algún momento y en otro medio de comunicación, ¿es necesario también dinamizar la economía a través de estas cosas? Sí, pero que de eso se encargue el privado, Miguel. Además de prioridades, no puede hacer una gran celebración si no hay agua potable permanente. Ese es el punto, recolección de basura. Hay que reconocer cuáles son las prioridades, y las prioridades, al menos en este nivel de gobierno municipal, debe ser dotar de servicios básicos a la ciudadanía, la recuperación del espacio público, la obra pública en avenidas, en el tema de las prefecturas, la obra en materia de vialidad rural, por ejemplo, que aparte pagamos una tasa importante a la vialidad rural. Esas deben ser las prioridades de los gobiernos más cercanos a la ciudadanía, que es el municipio, que es la prefectura. Entonces, es evidente que van a salir a protestar ciertas prefecturas cuando tienen, por ejemplo, medios de comunicación, Miguel, en donde pagan importantes sueldos a los gerentes de estos medios de comunicación, importantes sueldos a los que manejan las redes sociales de estos medios de comunicación, en donde tienen también granjas de troll centers. Entonces, claro, ¿cómo les va a alcanzar el dinero si se han convertido estas prefecturas, estos municipios, en la bolsa de empleo de los militantes del partido político? Inversión. Para nada, eso es gasto corriente, Miguel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De cierta forma confunden en los registros contables y les pasan los sueldos y salarios de estos militantes de las organizaciones políticas que llegan a estar regentando ciertas prefecturas y municipios, y les ahí confunden y le ponen entre gasto de inversión, por ejemplo, en materia de consultorías, Miguel. Eso es lo que hay que regresar a ver, eso es lo que hay que irle decir
decía hoy al principio de esta entrevista, el municipio de Quito, por ejemplo, en el año 2025 dejó de invertir $180 millones. Ese recurso que debía estar en presupuestos participativos, ese recurso que debía estar para rehabilitar vías, ese recurso, por ejemplo, que debería estar para rehabilitar la Ruta Viva. Los quiteños que me están escuchando, vean en qué condiciones está la Ruta Viva. Ya vamos a revisar en qué condiciones está esa alianza público-privada que en su momento el Consejo Metropolitano aprobó para la prefactibilidad y qué es lo que ha hecho el municipio de Quito para avanzar. Pero ese recurso que debía estar para rehabilitar las vías se dejaron de invertir en el año 2025 y se sale a protestar al gobierno central de que les hace falta recursos, de que esta ley sería perjudicial para las prefecturas y alcaldías cuando han convertido a estos municipios y a estas entidades en las bolsas de empleo de los partidos políticos que representan. Es decir, este proyecto que se tramita en la Asamblea, como usted ha señalado, concejal Aulestia, no van a entrar los alrededor de 800 juntas parroquiales. No van a entrar, entendiendo la dinámica que tiene cada una de las juntas parroquiales, los presupuestos que tienen, en algunos casos presupuestos muy bajos, en otros casos que tienen que recibir acompañamiento de los organismos, por ejemplo, que les dan crédito, el Banco de Desarrollo del Ecuador. Entonces, entendiendo la dinámica y la lógica de las juntas parroquiales, ellos no entrarían en esta ley, pero las prefecturas y alcaldías sí tienen que rendir cuentas, al menos cuando se transfieren los recursos que vienen desde el gobierno central y presentar los proyectos en materia de inversión es lo lógico, Miguel. Tienen que alinearse al Plan Nacional de Desarrollo. Cuando gran parte de los alcaldes y prefectos que ahora han salido a reclamar, en algunos casos fueron hasta parte de esa asamblea constituyente en donde dijeron, este es el Plan Nacional de Desarrollo, los diferentes niveles de gobierno tienen que alinearse, estas son las rectorías del nivel nacional, ahora salen a reclamar. Digo yo, Miguel, entendiendo que entramos en la dinámica de un año electoral y tratan de tener alguna justificación para este tema y salir. Más aún cuando fueron asambleístas y en su momento actuaron en esta línea y ahora protestan por lo que ellos mismos aprobaron cuando hacían mayoría en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por supuesto, Miguel, pero ellos mismos aprobaron la ley del COTAD, en donde ya prevé que al menos del 70% del presupuesto tiene que ir en materia de inversión. Eso es lo real. Así es. Y quisiera aprovechar su presencia y preguntarle sobre el plan urbanístico complementario de la Mariscal. ¿Cómo está? El Consejo Metropolitano ayer, Miguel, muy brevemente, aprobó el plan complementario de la Mariscal. Me parece que es una ordenanza que va a ayudar de cierta forma a dinamizar este sector de la ciudad que nos ha comprometido y nos ha puesto en problemas en otros sectores, el sector de La Coruña, el sector de la Wimper, Cumbayá, pero en definitiva lo que se busca es tener orden en materia del uso del suelo en la Mariscal. Se van a normar bares, discotecas, se van a dar ciertos permisos para que puedan funcionar, que este es el sitio destinado para la diversión. Este es, en principio, le digo, Miguel, el cuerpo normativo que permitiría alguna recuperación, pero de aquí en adelante, en ejecución, lo que hace falta es que haya gestión municipal, que haya controles en torno a la seguridad, que veamos si está sucediendo, qué es lo que sucede en materia de inseguridad, por ejemplo, en el microtráfico, en el sector de la Mariscal, pero en definitiva el Consejo Metropolitano ha actuado en consonancia como una herramienta de planificación, de orden en el sector de la Mariscal, y el Consejo ayer ha aprobado de forma unánime este plan complementario de la Mariscal. Ahora, siendo importante el plan urbanístico complementario de la Mariscal, vienen y se exigen los controles. ¿Cómo debiera actuarse? Porque no se trata solo de aprobar un plan, sino de ejecutarlo. Es así. El Consejo ha aprobado diferentes planes, Miguel, diferentes herramientas de planificación para que el Ejecutivo tenga todo este insumo y que pueda actuar y que pueda hacer la gestión necesaria. Usted bien señala, los controles son necesarísimos, que los permisos, las licencias que se otorgan para funcionamiento de los diferentes lugares comerciales, bares, discotecas, lo que fuese, sean efectivamente utilizados para el permiso que se les otorga. Yo quiero pensar que este plan, en definitiva, lo que hace es iniciar con un primer paso lo que sería la recuperación de este sector importante para la ciudad. Pero habrá que hacer una fiscalización de cómo funciona este plan. Permanente, Miguel, permanente, porque es una herramienta de planificación, de ordenamiento territorial, y el Consejo Metropolitano tiene que estar vigilante de que se cumpla, que no sea letra muerta.
Bien, muchas gracias al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, su presencia en la revista de Opinión. Muchas gracias a usted, Miguel, siempre a la orden. Muy amable. 8:33 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con la presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Yuri Colorado, sobre precisamente las reformas al COTAD que se debate hoy en la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.